me voy a olvidar de algunos, seguramente, pero al final de la clase me gustaría saludarlos a todos. Bueno, está nuestra hermana Joana de Colombia, nuestra hermana Digna de Buenos Aires. Bendiciones también a la pastora que está ahí. No se olviden de apagar su micrófono, pastora Digna. Está mi hijo Brian también, está mi esposa Soledad también. Así que me gustaría que él nos salude y haga una oración, así ya después le entregamos al apóstol. Amén, bendiciones a todos. Qué bueno es poder estar otro miércoles más confiando en su palabra, y así que bueno, bendecimos el nombre de nuestro Dios, ¿sí? Y agradeciéndole. Yo creo que cada vez que uno puede acercarse a Dios en gratitud sobre todas las cosas, entendiendo, cuando uno va conociendo más y más a nuestro Dios, no podemos dejar de decirle gracias. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, gracias por tu vida, gracias porque te manifiestas en nosotros, porque nos llevas a través de tu palabra, a través de la manifestación de tu Espíritu, a conocerte, a vivirte, Señor, a ponerte siempre en el primer lugar y seguir aprendiendo y aferrándonos a ti en todo. Por eso, Padre, te dedicamos este tiempo en adoración, con esta predisposición de aprender, pero que puedas recibir todo lo que hoy nos va a ser ministrado a través del apóstol. Gracias, Padre, por nuestro hermano Julio, gracias por su vida, por sus procesos, por sus aprendizajes en toda su vida, para que este día, que ya estaba marcado en tu eternidad, sea impartido en nosotros a través de él. Lo bendecimos y bendecimos a todas las naciones, los pueblos, porque tú estás aquí ahora con cada uno de nosotros. Gracias, Jesús, amén y amén. Sean bendecidos. Amén. Gracias por esa oración. Bendecidos del reino. Gracias por todo lo que se están sumando. Gracias, Sol, por esta oración. Y bueno, ya está con nosotros mi amado apóstol Julio. Siempre es una honra tener ministros del reino. Hoy, la enseñanza de hoy se llama Ministros Competentes de este nuevo pacto. Así que mire qué importante la clase que tenemos hoy, que Dios nos va a poder dar la oportunidad de conocer un poquito acerca de esto. Aquellos que han escuchado lo van a fortalecer y se nos va a ampliar el panorama. Y aquellos que nunca han escuchado acerca del tema del nuevo pacto, va a ser una bendición extraordinaria que puedan estar y escucharlo. Así que, ¿cómo está mi amado apóstol, bendecido apóstol Julio? Te bendigo, es un gozo, espero que estén escuchando bien. Hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero sabes cómo es todo esto cuando se transmite a través de naciones. Y bendigo a toda esa gente que se ha conectado. He estado escuchando los testimonios, he estado escuchando a la gente, así que gracias por tenernos, apóstol. No, por favor, gracias. Gracias a usted por estar, por su tiempo, por su servicio. Aquellos que no conocen, mi amado apóstol, él está ahí en Puerto Rico, así que es una bendición. Dios le ha dado para tener ministros en diferentes lugares, diferentes países, pero más allá de eso es un servidor al cuerpo de Cristo, un amado que tuve la oportunidad de conocer hace un tiempo atrás y fue como un combustible espiritual en su momento para decir, no estamos tan locos cuando vos te sientes medio solo, viste, reclamando como el profeta. Y el Señor dice, tranquilo, tranquilo, todavía hay gente que no se arrodilló todavía. Y creo que mi amado apóstol es uno de ellos. Así que es un gusto. En la clase anterior fue fenomenal que Él nos pudo dar. Y aquellos que se han sumado, así que va a ser una bendición poder escucharlo. Así que le damos todo el tiempo. Acuérdense que tiene ese tiempo que usted disponga y al final hacemos unas preguntas para poder fortalecer lo aprendido. Gracias, apóstol. Gracias a ti, a tu amada esposa Sol. Los bendecimos y a todo este grupo de personas que he estado escuchando, gente desde la República Dominicana, desde África, desde Uruguay, bueno, Argentina, Chile. Wow, de verdad que estamos más que bendecidos de poder compartir con ustedes. Después de escuchar estos testimonios, me quedé un poco en el aire, en el sentido de decir, wow, Señor, ¿comparto esta locura o no la comparto? Porque veo a los hermanos tan animados y tan regocijados de estar conectados que yo dije,
Yo espero que a ninguno de ellos se le baje el termómetro con todo lo que vamos a enseñar en esta noche, porque vamos a romper con paradigmas y vamos a romper con un sinnúmero de pensamientos que se han levantado a través de siglos en cuanto a lo que es ser ministro competente de un nuevo pacto. Hay una modalidad hoy día que cualquier cosa que sale por la boca de cualquier creyente se le categoriza o se le remarca en decir con este término: tengo un mensaje del reino. Este mensaje es del reino de Dios. Tengo esta palabra del reino. Y la pregunta es, ¿verdaderamente lo que vas a transmitir es del reino o es una cultura expresando un pensamiento propio o personal o una interpretación personal? Es curioso todo esto porque hay que poner las íes y los acentos donde deben de ir. Antes de continuar, no voy a ir más allá de tirar una piedra muy lejos cuando se toca el tema de lo que es ministros competentes de un nuevo pacto. No podemos alejarnos del tema de lo que es estar en Cristo. Y para eso voy a utilizar la escritura allí en Hebreos capítulo 9, verso 11. Es una escritura muy importante que la vamos a utilizar como contexto, porque para que esté operando un nuevo pacto debe de estar Cristo presente. Y la escritura lo remarca. Hablar del tema de lo que es ministros competentes de un nuevo pacto abarca un sinnúmero de cosas que tienen que ver con el reino de Dios, la eternidad, temporadas, ministros, ministerios, llamados, en fin, todo el consejo de Dios. Y lo vi prudente comenzar a hablar desde donde debe de partir esto, desde lo que es Cristo. Y la escritura dice en Hebreos capítulo 9, verso 11, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos. Y cuando hablamos del término manos, es no hecho con intervención meramente humana. Hay que ver si lo que se está recibiendo son apreciaciones personales o verdades eternas que construyen una vida en Dios. Por eso la palabra hebrea significa cruzador del río, literalmente. Yo creo que lo mencioné en una clase pasada y debes de tener esto bien claro. La palabra hebreo no habla de una raza, no habla de un pueblo. Escucha bien, habla de cruzadores de ríos, porque así es que significa esta palabra literalmente. El libro de Hebreos está dedicado a aquellos que han cruzado ríos con experiencias de muerte y han podido sobrepasar. Yo he venido a hablarle a personas que yo sé que han pasado ríos, han pasado océanos, han pasado un sinnúmero de obstáculos. Yo le estoy hablando a la gente correcta en esta hora. Vamos, dígame, diga algo en el chat. Levante las manos, glorifique al Padre. Oh, yo quiero que usted me ayude a controlarme porque comienzo a predicar y esa no es la nota en esta hora. Yo vine a impartirte una palabra que sé que va a ser de impacto a tu vida. Así que tú eres un hebreo no por raza, sino porque has cruzado ríos con experiencia de muerte y has sobrevivido. Tienes un testimonio que tienes que dar. Por eso la palabra hebreo se usó la primera vez en Abraham, cuando éste cruzó un río antes de ir a libertar con 380 hombres a su tío Lot o a su pariente Lot. Es bien interesante porque se le llamó a Abraham el hebreo. Eso está allí en Génesis. Es la primera vez que se llama a un gentil hebreo. Note bien, a un gentil
se le llama hebreo, porque cuando vamos a hablar del tema ministros de un nuevo pacto, oiga bien, estamos hablando fuera de cultura, no somos argentinos, no somos judíos, no somos puertorriqueños. Todo lo que Dios ve es Cristo llenándolo todo. Por eso, uno que aparece a cruzar ríos por experiencia de muerte es aquel que cualifica para cargar este llamado. Desde que Dios sacó al pueblo de Egipto, lo pasó por agua, lo pasó por río. La experiencia hebrea no es una experiencia religiosa, sino una vida que expresa eternidad. Por eso, esta carta no es a los judíos cuando leemos el libro de Hebreos. Fue básicamente una estrategia del apóstol Pablo para poderles impartir a aquellos judíos que habían creído y estaban siendo librados del atropello de los judíos que los obligaban a circuncidarse. Por ende, escuche esto bien, Dios está esperando que cruces y no te acomodes al mundo que has construido con tus pensamientos. Esta carta no se revelará a los que han acostumbrado y no buscan más. Escucha, revela una gracia de Dios para comprender nuestra razón en la vida. Te ayuda a comprender lo que cargas y enfrentas en fuertes transiciones. Por eso, cuando hablamos de ministros competentes, hablamos de hombres y mujeres que han trascendido a toda costumbre, a toda cultura. Recuerda que Dios, cuando habla contigo, Él no quiere dialogar. Lo voy a volver a decir. Dios no dialoga con nosotros. Dios, cuando habla, Él crea para nosotros. O lo voy a volver a decir porque Dios le acaba de hablar. ¿Ves? Cuando tú y yo hablamos, dialogamos. Hay una respuesta. Tú esperas que yo te responda. Pero cuando Dios habla, ya Él es respuesta. Y Él cuando habla, no le interesa dialogar. Él lo que le interesa es crear a tu favor y activar recursos que tienen que ver con tu asignación divina y tu diseño en las cosas de Dios. Por ende, estando presente Cristo, los creyentes del siglo primero y aún por los últimos 19 siglos llevaron este mensaje livianamente y se acostumbraron a un judaísmo. Recuerda, gente, para entender el nuevo pacto, debes de entender la nueva posición que Dios adquirió por ti en la cruz del Calvario. Dios no te salvó para que tuvieses una mejor vida. Dios te salvó para expresar su vida a través de este vaso. Oh, yo no sé si usted está entendiendo esto. Yo creo que le estoy hablando a la gente correcta en África, le estoy hablando a la gente correcta en Cuba, le estoy hablando a la gente correcta, a mis hermanos en Dominicana. Por eso es bien importante que para hacer o para dejar ver que el mundo que nos rodea no tiene autoridad sobre nosotros, es nuestra eterna posición en Cristo Jesús. ¿Está aquí? ¿Está escuchando esto? Por eso, para ser que una y otra vez el mundo de los cristiandad que nos rodea se mantenga al margen de la vida espiritual que yo poseo, necesito caminar en verdades reveladas, no en circunstancias que me golpean. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste una decisión que estaba presente Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que ibas a tomar una decisión y pensaste en que Cristo estuviese
presente. Recuerda, la calidad de vida en naturaleza está proporcionalmente ligada al conocimiento de esa verdad que se te ha revelado. Por eso, Pablo dice en una de sus cartas, basado en Corintios, dice que él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Escuche esto bien. Nuevo pacto. Ese nuevo pacto no habla porque el viejo pasó. Escuche bien. Habla de un kainos. Un kainos es un pacto que viene de arriba, de cómo Dios te ve, te creó en el mundo de la eternidad para tú manifestarlo en un mundo lineal. El problema es que por causa de una cultura, por causa de llevar esto a nivel cultural, a nivel dogmático, doctrinal, no se ha manifestado Cristo en nosotros aún, porque estamos llenos de costumbres. Por ende, yo le estoy hablando a aquellos que han pasado ríos. Dios te ha dado un regalo operativo y ese regalo se llama la salvación. ¿Ves? Cuando una persona te regala algo por salir del paso, te da cualquier cosa y estoy pero muy convencido de que muchos de ustedes han recibido regalos que no han sido operáticos y los tienen guardados. Es posible que estén en un closet, en un armario, metido debajo de la cama y limpiando un día te encontraste, ¡oh, mira el regalo que me dio fulano! ¿Por qué? Porque te lo dio sin conocerte, no te conocía bien y no te dio un regalo operático. Por ejemplo, un regalo es operático cuando funciona de acuerdo a lo que haces. Por ejemplo, hace un año atrás, un gran amigo me regaló un set de maletas. Él me decía, apóstol, quiero regalarle unas maletas porque sé que usted viaja demasiado. Así que hace una semana atrás estaba viajando y estando en el aeropuerto tenía las maletas y cuando la tenía delante de mí, a que usted no sabe lo que ocurrió. ¿Ves? Comencé a pensar en él y lo llamé por teléfono porque su regalo me hizo recordarme de él. Eso quiere decir que la salvación es un regalo operático que te hace recordar quién te la otorgó. Oh, yo no sé si usted está entendiendo esto. Para usted conocer que es ministro de un nuevo pacto es porque lo que se le ha otorgado es funcional y le hace recordar a aquel que le impartió el regalo. Cada vez que yo salgo de viaje y me llevo esa maleta, me acuerdo de mi amigo, recuerdo a mi amigo, mientras pueda lo llamo, hey, aquí estoy. Tu maleta me hace recordar de nuestra amistad, de que tú me hiciste este regalo. Es de la misma manera con la salvación. El problema es que hoy día no sabemos de dónde viene la salvación, porque muchos de ustedes aún no se sienten salvos. Quiero hacer una pausa porque tienes que digerir esto. Yo creo que puedo seguir entonces. Por eso el don de Dios, el don de la salvación, es un regalo operativo, porque cada vez que usted opera, en él estará presente Dios mismo en medio de su situación. Dios no se aleja en medio del problema. Dios está presente ahora por Cristo, porque estando presente Cristo, operas en lo que es ministros competentes de un nuevo pacto, gente de alto nivel, gente que expresa eternidades. Oh, ¿cuántos dicen aleluya, gloria a Dios? ¿Cuántos alaban al Señor por esto? ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor por esto? ¿Ves? Porque esta verdad suene livianamente, no podemos suponer que los creyentes saben esto.
Su suposición te hace pensar no espiritualmente. El engaño está en predicar un evangelio que la gente sabe. Oiga bien, el engaño está en transmitir un evangelio que la gente piensa que sabe. Y la suposición trae problemas en todos los órdenes de la vida. Es por eso que el autor de los Hebreos no caminó en su posición. Y esconder el nombre del autor es un secreto de Estado. Por eso cuando tú lees Hebreo, y por años, por siglos, ha sido una controversia en los seminarios, ¿quién escribió el libro de Hebreos? Y claro, eventualmente se llega a la conclusión que fue Pablo, porque estratégicamente el autor iba a traer códigos operativos de lo que es vivir en eternidad, en un mundo lineal, en ser ministros competentes de un nuevo pacto. ¿Estás aquí? Lo que es determinante aquí es lo que escribió el autor y no quién lo escribió. Por eso el autor le habla a una generación. La Biblia dice que David sirvió a una generación y vio corrupción, pero el hijo sirvió a su generación y no vio corrupción. Hay que tomar una determinación. O cree un evangelio en un evangelio mediocre, o cree un evangelio como hijo, estando presente Cristo y camino sin corrupción. Corrupción podemos definirla como corroerse, caminar con un vacío en la mente. Eso es corrupción. Corrupción no es robar dinero como lo hacen los políticos o los gobiernos corruptos como se califican. Para Dios, una mente corrompida es una mente que camina en vacíos espirituales, divaga, no sabe, camina en incertidumbre. Yo declaro en esta hora que Dios está rompiendo velos y que Dios está desapareciendo vacíos, está llenando espacios vacíos en esta tremenda noche. Yo lo declaro. Si tú estás allí, recíbalo, tómelo. Si yo fuera usted, estuviera gritando, estuviera saltando y recibiendo que velos se están cayendo. Así es. Cuando no hay una plenitud, la pregunta es, ¿qué es lo que hace falta? Cuando hay un vacío, es porque hay una verdad a medias. Y los vacíos espirituales que muchos de ustedes han estado viviendo, y a veces yo los he vivido también, es porque no le hemos dado cabida a una verdad presente en nuestra vida, porque la hemos filtrado por medio de un alma que no vive pacto aún. No vive pacto aún. ¿Cómo yo probarte eso? Te lo voy a probar rápidamente. Gente, y no quiero que usted se ofenda. Y si se ofende, no sé lo que puede pasar. Como quiera, Dios me ama y lo ama a usted. Pero escucha bien. Hay mucha gente que todavía está ligando el evangelio eterno con el judaísmo. Entonces, hay que tener cuidado porque en el nuevo pacto no hay mezcla. Yo bendigo a los chofares, yo bendigo a aquella gente que toca el chofar, yo bendigo a aquella gente que camina con Yeshua Yamashia, pero mi Yeshua Yamashia ya fue a la cruz del Calvario, me dio un pacto eterno, murió una sola vez para siempre, dice la Escritura, y nos hizo ministros competentes. No trates de hacer algo que ya eres. Esa es la lucha. Ese es el gran dilema. Gente en cada localidad tratando de vestirse de algo que ya posee. La Biblia es clara. Habiendo cambio de sacerdocio, hay un cambio de ley. Ya estamos con otra ley. Es otra ley, que es la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Yo admiro
Aquellos que están todavía con velos, cuando leen la escritura dice que todavía quedan velos y lo ven a través de un judaísmo. Escuche esto bien. ¿Sabes de dónde sacan todo esto? Sacan todo esto porque el pueblo judío es uno de los pueblos más prósperos del mundo. Oiga bien. Y son prósperos. Mira, tasas de divorcio 0,001 en todo el mundo. Presos en cárceles 0,000000.1%. Enfermedades tanto como el cáncer, que es una enfermedad que ya está probada científicamente, que es producto del estrés, de la incertidumbre, de aspectos emocionales que cambian células y atrofian células en el sistema humano. 0,00000.001. Los judíos todo lo que tocan prosperan. 138 hombres judíos han salido premiados con el premio Nobel. Impresionante, impresionante. Una comunidad de 11 millones en Israel, rodeada de tantos enemigos. ¿Cómo es posible que pueden mantener un orden? ¿Porque son judíos? No, porque conocen un pacto que tú y yo desconocemos. Se trata de un pacto. Ellos le creyeron a Abraham, ellos le creyeron a Isaac, ellos creyeron que eran herederos de esa salvación. Y aunque no han aceptado al Señor, a Jesús como el Señor, ellos caminan conforme a un pacto. Sin embargo, la iglesia, tú y yo, que somos gentiles, que el pacto nació en nosotros porque Abraham era gentil. Abraham no era judío. Oh my God. Abraham era gentil y por ende él abrazó un pacto. Y como abrazó un pacto, ese pacto se hizo realidad en Isaac. Y al estar en Isaac, gente, Isaac, donde abría un pozo, salía agua. Donde ponía la mano, había agua, había provisión. ¿Por qué? Porque los recursos de la tierra estaban llamados, se le había ordenado a que le respondieran al que tenía la promesa. Yo le estoy hablando a gente en esta hora que tiene la promesa. Yo le estoy hablando en esta hora a gente que tiene el nuevo espíritu, pero no están caminando en el pacto. El pacto se está abriendo a favor tuyo. En esta hora hay un pacto eterno. Hay un pacto eterno que te lavó, no con sangre de machos cabríos, sino el libro de Hebreos dice con la sangre preciosa del Cordero que fue inmolado antes de la fundación del mundo. ¿Por qué prosperan los judíos? Por un pacto. ¿Por qué tú debes de prosperar? Por un pacto. Los recursos que te rodean te tienen que responder a ti. Yo le estoy hablando a gente a esta hora que van a poner mano en el arado, que van a comenzar a declarar que los recursos que pensaban que estaban olvidados van a comenzar a florecer. Vamos, iglesia, vamos. Diga amén, diga aleluya, recíbalo. Y todo esto Amén, amén. Perteneces a un pacto eterno. Ahora, esto se llama plenitud. No es una sensación carismática. Oiga bien, plenitud no es una sensación carismática. Es cuando la verdad de Dios se revela a medida proporcional con la palabra que hoy estás recibiendo. Por eso en esta hora yo declaro que se llenan los vacíos, pidiendo a Dios una medida mayor de revelación a la que posees. Pero no puedes meter todo por el filtro de la cultura. Y entonces, doctor, ¿y qué vamos a hacer con los judíos? Dios tiene un trato con los judíos, pero la palabra desde el comienzo fue llamada a los gentiles. Usted lo puede ver en Hebreos, en el libro, de Isaías capítulo 9. Oh, Galilea de los gentiles, pueblo que estaba en tinieblas
hoy verá gran luz. Note bien, no dice Galilea de los judíos, habla Galilea de los gentiles. Eso quiere decir que ya Dios tenía un pueblo diferente, que donde en Cristo se iban a unir dos pueblos y iban a ser uno. Voy a dejar ahí que dijeras eso. Trágalo un poco. Permíteme secarme un poco el sudor, que ya estoy transpirando con todas estas luces aquí en el estudio. Por eso es bien importante que entiendas que ser ministro del nuevo pacto es activar eternidad en tu vida. Por eso vivimos en una generación donde Cristo está presente en cuanto a lo eclesiástico, pero está ausente en la manifestación atravesada o en medio de nosotros. ¿Usted está escuchando bien? Y esto es lo complejo. Cristo está presente eclesiásticamente, pero en cuanto a manifestación no está pasando nada. Este dilema es entendido por el Espíritu de Dios. Y hoy día la teología ha sido infectada y ha impactado de tal manera la mente de creyentes que han sacado a Cristo y lo han dejado ausente. Y Cristo no es una persona, Cristo es una nueva naturaleza que responde a toda la palabra que viene de la eternidad. Por eso es cuando recibes profecía, te quedas ahí exiliado, te quedas ahí que no pasa nada. ¿Por qué? Porque Cristo está presente en cuanto a la palabra, pero está ausente en cuanto a tu naturaleza. Y por eso pasa el domingo después del día de celebración y te preguntas cómo va a ser mi semana, qué va a pasar esta semana, seré bendecido, y así hay miles de creyentes caminando en una incertidumbre. ¿Usted está escuchando esto? Pendientes a qué va a pasar esta próxima semana. ¿Tendré pan? ¿Tendré mercado? ¿Podré pagar la renta? ¿Me quedaré con mi auto? ¿Lo tendré que entregar por pan? ¿Ves? Cristo estuvo presente en una reunión, pero quedó ausente toda la semana en tu casa. Y tienes que esperar una palabra profética, y te has adictado y estás hecho un adicto en buscar palabras proféticas y buscando que oren por ti, cuando ya Cristo está creando una demanda en ti y te está diciendo: yo te hablé ya, movete, como dice mi amado allá en Argentina, apóstol Jonathan, movete, levantate, haz algo por lo que Dios ha establecido en tu vida desde antes de la fundación del mundo. Recuerda, Dios le perdonó a Israel todo porque estaba presente Cristo. Aún Balaán iba a maldecir al pueblo y no pudo, porque Dios lo había cubierto con su pacto. Oh Dios, yo no sé si usted está aquí. Yo no sé, pero si tú comienzas a vivir una vida mezclada, guardando fiestas, estableciendo horarios, donde ya Dios, ¿tú sabes lo que dice la palabra? ¿Tú sabes lo que dice la palabra en Gálatas? Que el fin de la ley es Cristo. Que todas esas fiestas judías, todas esas fiestas se completaron en la cruz del Calvario, y cuando él dijo consumado es y entregó su espíritu, no dice meramente que lo entregó, sino que lo liberó para impactar un cuerpo. Eres tú, para que entonces los misterios del Padre te hicieran ministro competente de estas verdades. El cómo se ve la iglesia no es un asunto de ellos,
sino de un pacto. Y la salvación vino sin mérito y permanece sin mérito. Gente puede olvidar que Cristo está presente, como pudo olvidarlo en medio de una pandemia, como ya aparentemente se está yendo la pandemia y se sigue olvidando. Y si la salvación del alma no migra al nivel del pensamiento, en preguntar para qué fui salvo, por qué fue que Dios me salvó, terminará amontonada en un edificio sin saber propósito y sin función. Por eso no estamos juzgando qué mal hemos hecho las cosas hasta ahora, sino el que no hemos avanzado de acuerdo al propósito que se nos ha entregado. Piensa por un momento en eso. Y desde el plano lineal, Dios nos salvó porque estábamos perdidos. Claro que sí. Pero desde el mundo espiritual, Dios nos salvó porque Dios tenía un propósito. Y nuestra salvación era un negocio para Dios. Claro que era un negocio. ¿Por qué? Porque no fue que nos salvó de algo, sino que nos salvó para algo. O busca el propósito, busca la asignación. En esta hora yo declaro que asignación del cielo se te presenta, se te revela poderosamente. Hay algo que Dios está metiéndose ahora, se está moviendo. Hay algo. Dios le está hablando a los hijos. Dios le está hablando a los hijos por el hijo. Dios le está hablando al hijo por los hijos. Lo que predico tiene a Cristo presente. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Lo que yo estoy hablando tiene a Cristo presente. Cuando lo conoces en una medida mayor, más abajo de lo que Él te ha dado, lo que va a pasar es que vas a vivir una vida mediocre, una vida sin sentido. Y la vida no se trata de cómo nos va, sino de Él en nosotros. Hoy día la gente ha limitado la palabra bendecido por cómo le va. ¿Cómo te va? Bendecido. Tuve una semana próspera. La semana que viene no la tienes tan buena. Se te pregunta, ¿cómo te va? Y ya no dice bendecido. Ya dice, ahí luchando. Ahí estamos orando. Y si no te pasa nada, ni acontece nada de lo que se te ha profetizado, cuando te pregunten, ¿cómo te va? Vas a decir casi endemoniado. Estoy casi poseído porque no veo nada. Claro que no ves nada porque no tienes a Cristo presente, porque has limitado tu bendición en lo que puedes poseer y no en lo que realmente eres. Por ende, no podemos perder de vista que Cristo está presente, que las tinieblas luchan para que sigamos cantando, haciendo cosas para Dios, danzando, tocando el chofar, hasta padecer por Él. Pero en el espíritu no realizamos que Cristo está en nosotros, entre nosotros, vivo entre nosotros, que murió en la cruz, que fue resucitado, que ascendió, que repartió dones. Y estas 6 cosas, a estas 6 cosas, los apóstoles le llamaron evangelio. Ese fue el mensaje de los apóstoles. Si lo que falla es el evangelio, no puedes esperar un producto mejor del evangelio del que estamos predicando. Cuando sabemos del Cristo, que Cristo está presente, caminamos en revelación, que Dios todo lo creó para darse a conocer, que usted es salvo por eso. Y cuando no tenemos la mente del Cristo presente, se está buscando el cómo voy a salir bendecido esta semana. ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a ocurrir mañana? Por eso Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Un pacto basado en la ley del Espíritu y no meramente en leyes
que te llevan a una obra. Yo te acabo de citar un verso hace unos minutos atrás que se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 7, verso 12, que dice que cambiado el sacerdocio, hay cambio de ley. Y que eso ocurrió en el momento que Cristo se sentó con los discípulos en lo que se llamó la última cena, tomó el pan, dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es quebrado, lo partió, lo dio, luego levantó la copa y dijo, este es el nuevo pacto. Wow. O sea que la cena aún que Jesús hizo con sus discípulos era el comienzo de un nuevo pacto. Él le estaba hablando a judíos, le estaba hablando a gente que estaba viviendo la ley, gente que había sido condenada por la ley, y le dice ahora, yo traigo un nuevo pacto. El viejo, déjenlo por viejo. Impresionante. Era un pacto no basado en obras, era un pacto basado en una sola obra, la obra de Cristo en ti. ¿Cuál es esa obra de Cristo en ti? Que Él te salvó. Número uno. Número dos, que Él te bendijo con toda bendición. Número tres, que todo lo puedes en Él que te fortalece. Número 4, que la gracia del Padre está sobre ti. Número 5, que tenemos acceso al trono de su gracia. Número 6, que somos más que vencedores. Número 7, y te puedo seguir citando la escritura donde dice Pablo, el 95% de la teología moderna la trajo Pablo. Lea ese libro de Gálatas. Les motivo a que lea el libro de Romanos. Le motivo que lea el libro de Hebreos, que te habla después del sacrificio, que te habla del nuevo pacto realmente y de cómo tú y yo debemos de caminar. Expresión clara, la carta de Éfeso, cuando Pablo le escribe a los efesios y le dice, te he bendecido con toda bendición espiritual. Es una postura. Por eso yo declaro que se caigan velos en esta noche, que Dios y su divina gracia opere en ti de tal manera que entiendas que esto es una nueva temporada para tu vida, una temporada que trae gobierno de Dios, que se cierre el ciclo en esta hora, que se establece algo nuevo en tu vida. Se oye muy liviano lo que estoy diciendo, se oye muy templado lo que estoy diciendo, pero cargado de una profundidad sumamente espiritual y de verdades eternas. Por eso es bien importante que a partir de esta noche te evalúes. ¿Está Cristo presente en las decisiones que yo tomo? El asunto es que si Cristo está presente, es saber cómo lo está. Y si no se está entendiendo lo que tenemos delante, no debemos de avanzar. Por eso el libro de los Hebreos, capítulo 11, habla de esos héroes de la fe que están allí porque Dios los vio desde su perspectiva eterna y no necesariamente por la fe de ellos. Las temporadas son para Dios los pactos que hizo con el hombre. Es como el libro de Job. El libro de Job no está allí meramente para culturalmente declarar y decir Jehová da y Jehová quita. Sea el nombre de Jehová bendito. No, porque si lees bien la historia de Job, en muchos de los casos ves que él operó fuera de entendimiento, no tenía un entendimiento claro. Y él dijo estas palabras: hablé cosas que no entendía, por cuanto el temor que tenía me sobrevino. Por cuanto pongo dedo en mi boca y callaré y dejaré que el omnipotente me enseñe. Oh, Dios mío. Y dijo más: de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Qué cosa más gloriosa. Y en el momento que él despertó de eso, fue restaurado 7 veces más. Esto está poderoso, porque el libro de Job no se basa en lo que perdió,
en lo que aún Dios dio y quitó. Se basa en un pacto. Es igual que Sansón. Cuando Sansón vino a realizar que había un pacto vigente en él, cuando le creció el pelo en la cárcel, cuando le volvió a crecer el pelo en la cárcel, él realizó, hay un pacto vigente. El pacto no se ha olvidado y tuvo más fuerza. Y dice la escritura que mató más filisteos en aquella ocasión que en todo el resto de su vida. Porque hay un pacto vigente. Yo te pregunto en esta hora, ¿bajo qué pacto estás operando? Y estoy seguro que el pacto que estás operando ya no está vigente, porque estás operando en costumbres, estás operando en obras, estás operando en cultura, estás operando como los judíos, estás queriendo guardar las fiestas. Y esto no se trata de cultura. Pablo tuvo que atreverse a cruzar la barrera. Él estaba siendo perseguido por los cristianos o los judíos de la circuncisión. De hecho, los judíos de la circuncisión fueron los que mataron a Pablo. Lo mataron, le hicieron una encerrona. Eran los que estaban constantemente en las sinagogas peleando con él. ¿Estás entendiendo eso? Que esto es una guerra de pensamientos culturales. Cuando él se tuvo que atrever a decir, esto no se trata de judíos, de esclavos, de griegos, ni de libres. Esto ahora es una nueva circuncisión, la del corazón. Esta circuncisión es la circuncisión de Cristo en mi espíritu. Oh Dios, Dios está haciendo que velos se caigan en esta hora. Por eso, ¿bajo qué pacto estás operando? ¿Qué pacto está operando en tu vida? Podrás estar creyendo en lo nuevo, pero viviendo bajo las costumbres del viejo pacto. Al no tener esto claro, se seguirá bajo un sistema que impide que Cristo se manifieste. Oiga bien esto que te voy a decir. Voy a volverlo a decir. Y tengo la razón de volverlo a decir porque va a funcionar de un amortiguador para la próxima declaración que voy a traer. Al no tener esto claro, se seguirá bajo un sistema que impide que el Cristo se manifieste a través de tu vida, y esto se llama operar en un espíritu de anticristo. Sí, lo dije. Anticristo. Y es posible que algunos de los hermanos que estén allí estén siendo impactados y estén diciendo, wow, yo he sido un anticristo. Pues claro que sí. Yo puedo decir que yo fui un anticristo también. Claro. No dejaba que Cristo se manifestara, no dejaba que hubiese una plenitud. Bajo esta revelación debemos de entender el nuevo pacto que trajo Cristo. Que no es nuevo porque vino detrás del viejo. Oiga bien. No es nuevo porque se refiere a algo neo o algo nuevo, sino que es nuevo porque viene del kainos, que no tiene que ver con lo nuevo en el tiempo, sino que tiene una naturaleza de arriba. Cuando hablamos del nuevo pacto, no hablamos de un neo pacto, hablamos de un caíno pacto, algo que viene de arriba, algo que trae una naturaleza del mundo de eternidad y te la plasma en el mundo lineal para que manifiestes una vida de pacto, una vida de gloria, una vida de bendición. No me digas a mí que tú a partir de esta noche no quieres vivir en victoria, no quieres vivir en pacto, no quieres vivir próspero. Vives próspero porque permites que un caíno se manifieste a través de ti. Cristo no vino para darnos un neo o una neodoctrina, sino una nueva forma de predicar, o una nueva forma de predicar, sino para darnos, oye bien, un pacto eterno que vino a manifestarse, algo de arriba
vino a inundar lo de abajo. Yo declaro en esta hora que sí vas a tener una inundación, que vas a tener el fluir de muchas aguas. Oigo el sonido de muchas aguas. Quizás tú no ves nada, pero yo veo una pequeña nube. Yo veo una pequeña nube a través de esta escuela. Dios ha tocado el apóstol Jonathan y ha sido obediente a establecer y a tocar trompeta. Y yo veo una nube pequeña. ¿Sabes qué? Yo oigo el sonido de una nube, el sonido de una fuerte lluvia, una inundación de arriba viene para tu vida. Aleluya. Por eso nuestra alma tiene como objetivo resistir los caínos. Nuestra alma no quiere, nuestra alma quiere seguir dominando, nuestra alma quiere mantener una justicia propia, una apariencia, estoy bien, una arrogancia. ¿Sabes que los religiosos son arrogantes? Los religiosos tienen una arrogancia aún en la revelación. Te lo voy a mostrar, te lo voy a mostrar. Tengo una palabra para ti, tengo una palabra. Dios me dijo, yo tengo una palabra profética para ti. Te voy a lanzar, te voy a lanzar. Déjense de esas estupideces. Vamos a hablar maduramente. No engañemos más al pueblo. Camine en la identidad que Dios te dio. Vamos, camina. No, Dios. Yo me tengo que aguantar. Tengo que aguantar mi boca, apóstol. Tengo que aguantar mi boca. No hay nada que aguantar. No hay nada que aguantar. Nos metemos en problemas. Esto es un tema muy reactivo porque se ha dejado a la iglesia enajenada. Se ha dejado a la iglesia y a los creyentes alejados de una realidad espiritual que Dios trae. Hay un nuevo pacto con un entendimiento que te posiciona. Y hay hombres que han utilizado la escritura para posicionarse ellos y vivir del pueblo. Tengo una palabra para ti. ¿Cuánto pactas? Depende a lo que pactes, es la profecía. Tengo una palabra para ti. Es una palabra del reino y tienen un vocabulario y conocen el vocabulario y aprenden el vocabulario. Pero no hay gobierno. No hay gobierno porque sin sacerdocio no se arriba al gobierno. Me voy a explicar. Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Somos un gobierno de reyes y sacerdotes, porque el sacerdocio habla de lo moral. El reino habla del gobierno. Y no se puede arribar al gobierno si no hay una moral alta. Y hoy día, lamentablemente, hay profetas, hay apóstoles, hay dones de administración que se han corrompido porque todos están buscando dinero. Dinero. Di en el clavo. Toqué la llaga. Toqué una vaca sagrada. Entonces, llega un momento que te impresionan. Y no es de malo, yo estudio hebreo. Pero lo uso como referencia, pero no para impresionarte. ¿Ves? Ni para traducir algo que quiero decir e imponer diciendo, porque en el hebreo dice. Y en vez de decir lo que realmente dice el hebreo, ahí planto mi pensamiento, lo que yo quise decir. Por eso, ser ministro competente de un nuevo pacto, gente, te eleva a un nivel de responsabilidad. Como Pablo le dijo a Timoteo, procura presentarte a Jehová aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, moral, sacerdocio alto, que traza bien la palabra de verdad. O sea, que diga realmente lo que significa. Y yo quiero decirle a los iluminados, a los elegidos, y que no sea lo que tú quieres decir, lo que tú quieres impartir, lo que tú quieres afirmar para afirmar tu doctrina o un pensamiento. Oh, yo no sé lo que estoy diciendo ya.
Por eso ser ministro del nuevo pacto no es cualquier cosa. Es establecer una verdad presente. Lejos de los absolutos de los hombres, que han hecho mensajes doctrinales, sus absolutos y el sello de su ministerio, para traer un pensamiento que haga que la gente los idealice, que los idolatre. Ser ministro de un nuevo pacto en este tiempo es tener la responsabilidad de trazar bien los asuntos espirituales a tal grado que se puedan entender en el mundo lineal. Por eso el libro de Hebreos habla que Moisés fue apóstol, lo llama apóstol sobre la casa. Es impresionante. No te voy a dar la escritura para que vayas al libro de Hebreos y estudies el libro de Hebreos. Pero el libro de Hebreos llama a Moisés apóstol. ¿Por qué? Porque el apóstol es aquel que tiene la capacidad de traer del mundo del caínos vocabulario de un mensaje que en el mundo lineal se entienda, se comprenda, para que la gente responda. Te lo voy a probar. En el día de Pentecostés estaban todos unánimes. Dice que les llegó lenguas repartidas sobre sus cabezas como de fuego. Eso es una sombra y un tipo de que el Espíritu Santo se les metió en la mente. No era que se quedó una llama sobre sus cabezas, era que de su cabeza salía fuego. Oh, yo no sé si tú estás entendiendo esto. ¿Por qué? Porque Dios lo que hizo fue que les iluminó el entendimiento y hablaron en otras lenguas. Note, no hablaron lenguas como don, hablaron idiomas, porque la palabra dice bien claro que habían 13 naciones representadas allí. Y la escritura dice, apóstol, esto es claro, fundamental. La escritura dice que cada uno de ellos lo oyeron hablar las maravillas de Dios en su idioma. Italiano, hebreo, griego, parda, había gente de Persia, de Medo, había gente de Italia, habían griegos, hablaron hasta japonés. Y el asunto es que se les oyó hablar las maravillas de Dios. Impresionante. Y ellos respondieron. Y ellos respondieron. Por eso es bien claro que tú entiendas que le estás sirviendo a Dios en tu espíritu, no en tu cultura. Y que Pablo dijo, por esta causa yo hablo mis rodillas. Por esta causa yo doblo mis rodillas y oro por ustedes, para que sean llenos del conocimiento de Dios en cuanto a este pacto. Al final, el evangelio no es la mejor de tu vida o no es la mejora de tu vida, sino la muerte de tu vida. Esto es lo que promueve Cristo. Aleluya. No mejorar, sino muerte de algo viejo, de una naturaleza vieja, y que resucites en una nueva naturaleza, que es lo único que promueve este pacto llamado Caínos. Usted está aquí. Ya yo voy a terminar, voy a entregarle la parte al apóstol, pero quiero traer un resumen, cerrar el círculo. Ser ministro competente de un nuevo pacto no es tener una nueva teología, es expresar realmente una nueva naturaleza que viene de arriba, que va contra toda la cultura, que va contra toda doctrina humana, que va contra todo pensamiento que la gente entiende, ese sentir, ese chispazo que viene de Dios por un momento, y que Dios crea una consistencia a través de tu persona.
porque al final no se trata de ti, se trata de Dios manifestando la vida que Él diseñó en ti antes de la fundación del mundo. Por ende, esto es más serio de lo que tú crees. Esto es más serio de tú estar un domingo levantando las manos, glorificando a Dios, pero el lunes pensando, ¿cómo voy a hacer para pasar esta semana? Para poder llegar al próximo culto, la próxima reunión y tener vida en Cristo Jesús. Por eso yo te bendigo con toda bendición en esta hora. Y el milagro del alma es expresar en lo natural una expresión divina en la tierra. Eso es ser ministro de un nuevo pacto. Y yo le estoy hablando a los iluminados, y si el apóstol me lo permite, voy a hacer una declaración antes de entregarle la parte. Yo declaro en esta hora que el Dios Todopoderoso hace que caigan velos de tu vida, de tus ojos, y que los ojos de tu entendimiento sean alumbrados para que entiendas con entendimiento y sabiduría espiritual lo que Dios te ha concedido, que eres más que vencedor, que las cosas que pensabas que estaban perdidas, esta semana las encuentras, que lo que tú pensabas que estaba perdido económicamente te alcanza, porque como Isaac, la bendición de Abraham te va a alcanzar a ti, porque se activan los recursos que hay en ti para que esas verdades, esas cosas que quedaron en un limbo, en un exilio, cuando salgas a la vereda, se encuentren contigo y que la gracia del Padre esté sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Adelante, apóstol. Qué revelador. Sí, la verdad que es una bendición poder escucharlo, amado apóstol. Un crecimiento impresionante el que podemos tener cada vez que lo escuchamos, esa revelación, esa luz de la palabra. Y creo que hay cosas que tenemos que replantarnos, reevaluarnos como iglesia, como ministerios, como servidores del cuerpo de Cristo, en cuanto a lo que es esta revelación del nuevo pacto, que es extraordinaria. Me quería dejar también como un pensamiento acerca, cuando usted ha hablado de que Cristo no es una persona, sino tiene que ver con una manifestación, un estado, una realidad, una eternidad. Mentalidad, una forma de pensar. Entonces, la manifestación de nosotros nuevo pacto, hemos parado en otra verdad que no es la correcta. Así que me gustaría dejar un momento para aquellos que tienen alguna pregunta. Si alguno tiene alguna pregunta, aprovechamos que está el apóstol para que podamos responder alguna pregunta, si alguno tiene para hacerla. Yo tengo una palabra. Se frizó. Así que para que nuestro amado apóstol sepa quién es. Sí, creo que alguien tenía una pregunta, creo que el hermano Jorge. Sí. Sí, amén. Es felicitarlo, apóstol. Usted entró diciendo que lo importante de un predicador del nuevo pacto es sujetarse de la palabra. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:6, no pensar más de lo que está escrito. Así que lo felicito. En 1 Timoteo 4:7, Pablo dice, hablando de cuando hay un mensaje escaso de palabra, escaso de textos bíblicos, Pablo dice, desecha eso, que son cuentos de vieja. Y la Biblia dice, procura presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien
la palabra. Un abrazo y gracias por su mensaje, varón. Gracias, gracias, Jorge. Te bendigo. No sé si hay alguien que tiene más alguna pregunta, alguna acotación. No sé si hay alguien más. Escucho, ¿eh? Si hay alguno tiene alguna pregunta más para hacer al apóstol. Buenas noches a todos, buenas noches, apóstol. Otro miércoles más. Un placer escucharlo. Es una bendición. Lo que yo le pregunto, creo que, bueno, lo pregunto por mí, digo, por ahí les va a servir la respuesta para todos. Puede que de tanta cultura evangélica que se nos ha inculcado, actuemos hasta inconscientemente, vivimos esa vida cristiana, por así decirlo, y la culpa es una de las cosas fundamentales que un cristiano vive o que un hijo de Dios vive. Si bien hablábamos del nuevo nacimiento, que uno nace de nuevo, ¿cómo lo definiría usted para poder vivir esta plenitud? No sé si se entiende la pregunta. ¿Cómo la culpa, el actuar, el ser libres? Hoy mi hija menor me preguntó, por eso digo qué tremendo que es poder crecer en Dios y escuchar, y que encima lo tenemos acá adentro, hay una confirmación de cada palabra que escuchamos en esta noche a través de usted y de cada enviado de Dios, ¿no? Y tenemos esa confirmación. Mi hijo hoy me preguntó, ¿cuál es tu sueño, mami? Me preguntó ella. Y le dije yo, experimentar y vivir esa libertad en Cristo. Esa libertad que no sé si, la pregunta es, ¿cómo hacemos los hijos de Dios para no sentir esa culpa que sabemos, en mi caso, que fue la religión, que fue la cultura? Y hoy cuando hablamos, me caía la ficha de una manera increíble, cómo la cultura está impregna, está bien puesta esa estructura mental, que nos cuesta tanto disfrutar desde las pequeñas cosas. No sé si se entiende. Ahora, Estoy tratando de entender, claro, porque es que tu planteamiento tiene tantas vertientes, sí. Tantas tesoros, hay tesoros escondidos dentro de tu planteamiento, dentro de tu premisa. Voy a tratar de contestarla de esta manera. Mira, la cultura y las costumbres aún religiosas que se fomentan dentro de las esferas cristianas. Recuerda, esto es controversial lo que te voy a decir, pero hay que estudiarlo y está allí. Recuerda que a nosotros se nos llamó cristianos, no desde una plataforma espiritual, sino desde te lo voy a poner de esta manera, un bullying. Sí. Desde un bullying del mundo hacia nosotros. Porque la palabra dice en el libro de Hechos que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y era porque era la manera que el mundo podía interpretar cómo es que esa gente se levantaban y quiénes eran. Entonces nosotros nos hemos limitado a llamarnos cristianos, pero no discípulos. No operamos en la naturaleza de discípulos. Por ende, hemos permitido que las culturas y el mundo, llámese Babilonia, llámese Egipto, nos etiqueten con un pensamiento que no es parte de nuestra naturaleza, que no tiene que ver con Dios. Por ende, entramos en esa competencia. Tengo que ser cristiano para que la gente sepa que yo sirvo a Dios.
No, tú no tienes que ser cristiano. Tú debes de ser discípulo, porque un discípulo maneja verdades en niveles de madurez. Ahora, ese tipo de cultura, ese tipo de cristianismo, oiga bien, es un caldo de cultivo para crear fábulas en el alma. Y en el alma se llevan esos temores y se lleva esa inseguridad, porque el alma quiere gobernar. Es el alma el que te quiere controlar. Por ejemplo, yo he estado hablando por 45 minutos y he estado impartiendo una palabra de parte de Dios. Tú no la estás recibiendo en tu espíritu. Cada uno de ustedes la está recibiendo a través de su alma, a través de un marco de intelecto. Ese intelecto, si no tiene una base de pacto, si tú no llevas la salvación del espíritu a tu alma va a tomar esta verdad que recibiste esta noche y la vas a dejar puesta en una libreta de notas. Y cuando te acuerdes de aquí a un mes, este hermano dijo esto, porque alguien mencionó algo en un lugar y te hizo acordar lo que escribiste. Pero de aquí a 6 meses, eso se va a perder. ¿Por qué? Porque no hubo una renovación en tu intelecto. Por eso David decía y le daba órdenes al alma. Alma mía, alaba a Jehová. ¿Cómo tú sabes que estás viviendo en el pacto eterno? Porque le estás hablando constantemente a tu alma. No estás tratando ahora de ser espiritual, porque ya tú eres espiritual. Pablo le dice a los romanos, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ya tú eres espiritual. Tú no necesitas llenar más tu espíritu. Lo que debes de transformar es tu alma. Y es tu alma la que va a resistir el nuevo pacto, porque no va a querer gobernarse, no va a querer operar en una justicia que no es de ella. Nosotros queremos operar en nuestra justicia propia. Por eso vas a saber que esos temores se te van a ir, que se va a ir toda incertidumbre cuando tú alimentes tu alma, porque se nos ha enseñado, tengo que ir a la iglesia para alimentar mi espíritu, tengo que ir a la iglesia para llenar mi espíritu, tengo que ayunar para llenar mi espíritu, tengo que hacer ciertas cosas para llenar mi espíritu. Ya tú no puedes hacer nada para llenar algo que ya viene lleno. Por eso es espíritu, porque es un neuma, es un aire, es algo que ya está. Es tu alma la que necesitas entrenar. Y el nuevo pacto viene a entrenar esa alma. No sé si pude contestarte parte de tu premisa. Sí, clarísimo, clarísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Amén. Sí, yo creo que lo que hoy se ha dicho es como siempre pongo el ejemplo de esos dominó que uno va poniendo uno tras otro, ¿no? Para hacer esa. Entonces, lo que uno hace con la academia, lo que hace el apóstol en este momento es tirar esa primera pieza y después toda esa caída que se va teniendo tiene que ver con nuestros pensamientos y lo que uno tiene que ir renovando. Tenemos que entender que cuando hablamos de viejo pacto, no estamos hablando de iglesias religiosas o litúrgicas, sino tiene que ver con una forma de pensar, tiene que ver con una forma de manejar. Y si vos no sos renovado en esa vida de Cristo, todo lo que haga va a estar relacionado para tu bienestar, de tu funcionamiento temporal, y no te va a ocupar de lo eterno. Por eso Pablo decía, nosotros no estamos haciendo cosas para las cosas visibles, sino para los invisibles, y creo que tiene que ver con eso. Acá anoté un pensamiento: el que conoce el nuevo pacto se muere de hambre en las liturgias religiosas. Porque lamentablemente cuando tú entiendes el nuevo pacto e ingresas a una congregación, a un lugar, un auditorio en donde se
se está hablando otro idioma, literalmente sientes que no hay nada allí que te pueda realmente hablar, porque lo que se está haciendo hoy, y creo que tiene que quedar claro, hay una iglesia que se está judaizando, una iglesia que está llevando a la gente al viejo pacto. Es literal, amado. No sé si se nota el grado de error que poder llegar. Y hoy anotaba un pensamiento. ¿Por qué la iglesia religiosa te llena de actividades? Te llena de actividades para quitarte y bloquearte tu forma de pensar. Digamos, es tanto la actividad que te meten que no queda ni siquiera espacio para sentarme a decir, che, esto está bien o está mal. Es tanta la vorágine porque eso es lo que hace la religión. El viejo pacto tenía que ver con eso. La mujer samaritana es figura de ese viejo pacto cuando el Señor le dice, trae a tu marido, y ella le dice, no tengo marido. Claro, 5 has tenido, y el que ahora tenés tampoco es porque eso es lo que hace el viejo pacto. Hace un montón de formas que nunca llenan realmente lo que puede hacer el agua de vida que es Cristo y este nuevo pacto. Y bueno, creo que Gustavo tenía una pregunta, si ya podemos liberar también al apóstol, que seguramente tiene algunas cosas más que hacer, y a lo mucho seguimos con las preguntas nosotros. Gustavo. Hola, buenas noches a todos, querido apóstol. Los saludo desde Tierra del Fuego, Argentina, desde la isla. Y nada, era un poquito más o menos lo que preguntó el apóstol Soledad recién y lo que anotaba yo unos pensamientos, ¿no? Que ministraba la palabra y nada, era el apóstol me respondió, me respondió en la misma respuesta que le responde al apóstol Soledad. Y nada, me llevaba a meditar en esto, ¿no? Que ser ministros competentes de un nuevo pacto nos hace ministrar desde una experiencia diaria más que de un mecanismo aprendido. Ministrar desde el nuevo pacto nos hace ministrar desde la perspectiva de la eternidad más que desde lo temporal y lo pasajero. Nos hace ministrar desde la vida que portamos e impartir esa vida a otros. Y la verdad que es un trabajo de cruz. Es un trabajo de cruz. Y gracias doy al Señor por ser parte de esta academia. La verdad que cada miércoles es una destapada de cerebro y seguir reacomodando el plan eterno, ¿no? Y volver a recuperar la memoria con la cual fuimos diseñados desde la eternidad, es un trabajo diario. Así que nada, quería compartirles eso. Era prácticamente una pregunta como la que hizo la apóstol Soledad, y bueno, se me respondió y ahí iba anotando un poquito y bueno, ya que me dio la oportunidad quería compartirlo. Saludos a todos. Tremendo. Gracias. Muchas gracias, apóstol, por estar con nosotros. Lo liberamos ahí para que pueda hacer lo que tenga que hacer. Es una bendición poder aportar a hombres y mujeres del reino, gente que están comprometidas, como tú, como tu amada esposa Soledad, y toda tu casa, y lo que hacen, lo bendigo, recordando y haciendo una nota a lo que el hermano acaba de mencionar desde Tierra de Fuego. Somos ministros competentes y esa competencia significa que somos capaces. Hay una nueva capacidad en nosotros. Por eso los bendigo. Y esto es, como dijo Pablo, esto es un ministerio de callando la voz de la ignorancia, y es un ministerio quitando velos, quitando el velo de hombres y mujeres que hoy día sabemos que son gente de pacto y que les llega la iluminación del Padre para operar en este nuevo pacto. Así que los bendigo. Quiero decirles que pronto estaré en Argentina la semana del 16 de agosto. Ahora estaré en Bahía Blanca y luego la semana del 25 estaré en Neuquén. Estaré por allá con los hermanos de Neuquén, así que pendiente a las redes sociales. Alguien de ustedes que pueda llegarse a esos lugares son bienvenidos, se pueden identificar y así
poder pasar tiempo con ustedes. Y si quieren conocer más acerca de este ministerio, de lo que es Ministros del Nuevo Pacto, te invito a que vayas a Amazon, si tienes la flexibilidad de ir a Amazon, y puedes conseguir el libro Eclesia, el poder de una vida transformada. Eclesia. Vas a Amazon y lo puedes pedir a un digital que te puede llegar esta misma noche. En un momento te llega tu libro digital y lo puedes tener. Hay personas que lo prefieren en papel porque toman su nota, les gusta tenerlo, tocarlo, pero de una manera más conveniente para ti poder llegar esta noche tu libro, lo puedes adquirir. Eclesia, con 2K, Eclesia, el poder de una vida transformada. Y ahí te dejo. Gracias una vez más. Los bendigo y manténganse conectados con una nueva conciencia para Dios. Son bendecidos. Muchas gracias, apóstol. Un abrazo grande y le damos un aplauso fuerte a Dios por la vida del apóstol. Gracias al Señor por su vida y por su tiempo. Gracias. Así que, bueno, me quedo acá un segundito más, unos minutos más, por si hay alguna pregunta más que alguno tenga para hacer. No sé si mi amado pastor Gamarra, usted prendió su micrófono para decirnos algo desde Paraguay. Dios le bendiga, apóstol. Quería consultar algo al apóstol, pero ya estuvimos aprendiendo tanto. De igual modo, le tiro a mi pregunta. Yo sé que usted también, maestro de la palabra, a lo que él estaba hablando sobre el viejo pacto y el nuevo pacto. Mi pregunta es de por qué los ministros antiguos, o sea, los ministros que yo conozco del año 2000 más o menos, que yo me convertí a Cristo, siguen esa manera de tenerle o retenerle a la iglesia de Jesucristo con la dogma, ¿cómo se dice? Con tradiciones, con cultura. ¿Qué uno puede hacer que pueda cambiar eso? Porque yo siempre eso llevo en cuenta, siempre le digo a mi pastor presidente, en el ministerio donde estoy, que tenemos que dedicar más en el estudio de la palabra. O sea que el pueblo, la iglesia en sí, tiene que conocer al verdadero Cristo. Ese es mi mensaje siempre a mi pastor presidente, que tiene que él ingeniarse o tiene que ser un ideólogo o hacerse de tiempo y dedicar mucho más tiempo en hacerle conocer al pueblo la palabra, o hacerle conocer bien al Cristo a quien le sirve. Porque en ese aspecto yo veo el fracaso de muchos líderes en este tiempo. Hablo acá en Paraguay. Hay muchos siervos del Señor que realmente son preparados y enseñan la palabra y procuran en su ministerio, pero hay mucho más que son aquellos que están arrastrando algo que le están presionando, teniendo en prisión a la iglesia de tanta... yo siempre digo, tiene un reglamento interno en donde le aprieta a la iglesia, le tienen en un círculo de un reglamento en donde muchas veces muchas personas están ahí aplaudiendo, están ahí escuchando cosas, ni siquiera entiende lo que se está diciendo desde el púlpito o de donde se están enseñando, pero él está aplaudiendo porque el otro está aplaudiendo. Y después uno le pregunta, ¿y de qué se trata? ¿Qué es lo que estaba? Y no entiende nada. Le retiene con una cultura totalmente sin sentido. Digo, yo siempre digo y siempre peleo en un ministerio donde estoy para que haya más estudio, para que, así como el apóstol le estaba enseñando recién, para que la gente pueda abrir la mente, para que la mente se pueda abrir y entender qué es servir a Cristo. Eso es lo que quería yo
tirarte esa consulta. ¿Qué yo puedo hacer dentro de un ministerio que está traumado ya con esa cultura? ¿Qué qué estrategia, cómo se puede empezar para que eso se pueda desarraigar de un ministerio y hacerle entender principalmente a los líderes que ya están tomados ahí, reteniendo al pueblo con una manera totalmente diferente de lo que es la realidad bíblicamente, apóstol? Amén, amado pastor. Yo creo que, bueno, no sé si el apóstol está ahí como para responder, sino simplemente lo puedo responder lo que yo creo. Hay una necesidad de hablar acerca del nuevo pacto, o del Cristo revelado, pero no tiene que ver con un estudio, tiene que ver con que se te tiene que revelar. El reino, la vida de Cristo y el nuevo pacto no son estudios, es un encuentro con la revelación plena de Cristo. Digamos, incluso puede estar acá en la academia recibiendo esto como solamente información, pero información sin revelación es religión. Entonces, lo único que tal vez te puede servir este mensaje para adornar tal vez un mensaje, pero el Cristo se te tiene que revelar. Digamos, uno puede presentarle a los ministros esas opciones de cómo es esta academia, como libro, como enseñanzas, pero creo que se te tiene que revelar. No sé si ahí Creo el que sí. apóstol que estaba ahí. Sí, creo que sí, creo firmemente, apóstol, por ahí, por la línea que acabas de mencionar, es que esto tiene que ser por revelación, es una facultad, esto es una facultad de Dios, no es del intelecto. Recuerda que muchas de las escrituras del apóstol Pablo y aún Pedro, dejando de ser un pescador y convirtiéndose en un escritor, él dice en el capítulo 4 de Primera de Pedro, que así como Cristo padeció en la carne, armaos de este pensamiento. O sea, debes de utilizar esa revelación como un arma contra toda mentira, contra toda cultura. Por eso el apóstol Pablo lo llamó el yelmo de la salvación, el casco. Tú ponerte el casco de la salvación es bien importante porque te lleva entonces a proteger tus pensamientos de cultura, de ideologías, de humanismo, de otras ideas que han afectado, yo quiero decirte, por 19 siglos a la iglesia. Y lo que te voy a decir, apóstol, es algo que lo venimos debatiendo un grupo de teólogos y maestros en los últimos 6 meses en cuanto a la interpretación en Apocalipsis de la gran ramera. ¿Sabe? Sí. La gran ramera en el libro de Apocalipsis no es la iglesia católica. No estamos hablando de la iglesia católica, estamos hablando de una iglesia evangélica que ha mezclado el vino y la revelación con el judaísmo y ha adulterado la palabra del Señor y se ha montado sobre la bestia a cabalgar con el sentido de Babilonia, a negociar sus principios, y no ha sido una iglesia efectiva. Entonces, esto tiene que ser una revelación como le pasó a Pedro. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tal cual. Y no es algo forzado, sino es algo que te encuentras con la revelación de Cristo. También tiene que tener el corazón de Nicodemo, de tener la gana de ir a buscar esa información y de que te dé la vida, ¿no? Porque también cuando la gente va forzada y te dice, mira, tenés que ir y escuchar esto y fijarte, no tiene que ver con eso, tiene que ver con la vida de Cristo. Creo que ahí estaba el pastor que había levantado la mano, creo que el pastor Alfredo, para hacer una pregunta, si no me equivoco. Apóstol, buenas noches y disculpe que no prendo la cámara, no se haga pero problema. sobre el estudio que estaba dando el apóstol, punto por punto, estuve analizándolo, aunque él habló y no dio una cita bíblica sobre el capítulo 3 del libro de Hebreo, sobre que Cristo, el mismo Cristo, era un apóstol, y él pone la semejanza como de Pedro en el capítulo 3 del libro de Hebreo.
También en el capítulo 13 del libro de los Hechos, él habló sobre que el apóstol Pablo fue matado por la circuncisión, donde él predicaba sobre la incircuncisión y la circuncisión. Vemos que en el capítulo 13 hay una palabra que reparda esa palabra que habla el apóstol, donde el apóstol Pablo dijo que se iría a los gentiles porque los hebreos no querían saber de esta predicación, de esta palabra de la resurrección de Cristo y de este nuevo pacto. Él dijo, entonces iré a los gentiles, volveré otra vez a los gentiles y les predicaré este evangelio, porque los hebreos, Pablo era perseguido por los hebreos. Por eso él se fue hacia los gentiles. Y creo que es una de las palabras que reparda esta palabra. Realmente este evangelio está siendo predicado ¿a quién? A los gentiles. Y los gentiles somos nosotros, que hemos acaparado esa muerte y la resurrección de Cristo. Ahora en el capítulo 11, versículo 25 del libro y el versículo 26 del libro de Romanos, el apóstol Pablo habla de una nueva esperanza y dice que mientras no entren los gentiles, todos los gentiles es a la salvación, entonces no vendría la oportunidad al pueblo de Israel. Eso dice, porque dice el apóstol Pablo que en parte el pueblo de Israel ha sido endurecido. Y una de las cosas que ha sido endurecido es esta, de que ellos no han creído que el Mesías ya ha venido y ha muerto y ha resucitado y volvió. Ellos esperan el Mesías por primera vez, pero nosotros lo esperamos por segunda vez. Estas son mis palabras, apóstol. Que pase buena noche y Dios le bendiga a todos ustedes. Muchas bendiciones, mi amado pastor Alfredo. Creo que es cada vez que los escucho a los ministros que cuando hacen su aporte, me llena de mucha alegría, porque esto no tiene que ver con el apóstol Julio solamente o conmigo, tiene que ver con esa riqueza del reino que está en el cuerpo de Cristo y que se revela en todos los ministerios. Y qué bueno que hayan ministerios que quieran ser parte de estos ministros competentes. Amén. Y la palabra, solamente tal vez quisiera terminar con algunos sinónimos de lo que significa la palabra competente. No sé si tienen que anotar, se lo vamos a dar como una joyita para los que se quedaron al final. Dice la palabra para que seamos ministros competentes de un nuevo pacto. La palabra competente, sinónimos, para ser aptos. Nótese, vamos a cambiar la palabrita y la vamos a terminar. Somos ministros aptos de este nuevo pacto. Somos idóneos de este nuevo pacto. Somos entendidos del nuevo pacto. Estoy haciendo sinónimos de la palabra competente. ¿Me siguen, no? El otro sinónimo es hábil. Sos hábil de este nuevo pacto, sos capaz de este nuevo pacto, sos un perito de este nuevo pacto. Nótese que Pablo dice, yo como un perito arquitecto puse el fundamento que es Cristo. El problema de nuestros ministros hoy que no llegan ni a ser un peón de albañil. Entonces, quieren hacer grandes obras sin tener la capacidad de lo que significa un perito arquitecto. Digamos, sabía lo que había que construir. Lamentablemente los ministros que tenemos hoy ni siquiera saben cuál es el fundamento, entonces nunca podrán llegar a esa gran estatura. Ser diestro de este nuevo pacto, reconocedor de este nuevo pacto, experimentado de este nuevo pacto. Por eso el apóstol Julio hablaba al principio, esto no tiene que ver con palabras, sino cuánto experimentaste de esta vida, cuántas situaciones difíciles te hacen experimentar lo que es este nuevo pacto. Expertos del nuevo práctico. Me gustó este sinónimo también, práctico del nuevo pacto. El nuevo pacto no es un mensaje difícil, es un mensaje práctico que tiene que ser fácilmente comunicado. Calificado, mirá todos los sinónimos, me encantaron todos. Eficientes, mira, somos ministros eficientes del nuevo pacto. Somos ministros eficaces de este nuevo pacto. Somos oportunos, otro sinónimo, de este nuevo pacto. Suficientes de este nuevo pacto y adecuados de este nuevo pacto. Qué glorioso que todas esas cualidades están en Cristo
y solamente en Cristo puedes adquirirla para ser un ministro competente, apto, idóneo, entendido, hábil, capaz, perito, diestro, conocedor, experimentado, práctico, calificado. Pero también me llamaron la atención 4 antónimos. Digamos, personas que no son calificadas, mire lo que podríamos decir, son ministros incompetentes del nuevo pacto. Entonces ahí está la calificación en lo que somos y lo que no somos. Hay ministros que son incompetentes del nuevo pacto. Hay ministros que son, la otro antónimo, inexpertos del nuevo pacto. Son desconocedores del nuevo pacto. Y si son desconocedores, el otro antónimo es incapaz del nuevo pacto. Entonces, esto es, como le he dicho del reino, ¿es todo o no es nada? O sos ministro competente, apto, experto, práctico, o sos un incompetente, un inexperto, un desconocedor o el incapaz. Entonces creo que la vida de Cristo y lo que tiene que ver con este nuevo pacto tiene que ver con eso. Así que vivamos esa vida de Cristo, manifestémosla, seamos ministros. Cuando habla la palabra ministro, no está hablando solamente de los 5 ministerios, está hablando de servidores a este cuerpo de Cristo. Cualquiera sea nuestra función en este reino, somos ministros, estamos ministrando, estamos sirviendo a la obra de Cristo. Así que gracias por todos los que están, gracias a los ministros, gracias a los líderes, la gente que está ahí sirviendo al cuerpo de Cristo, porque declaramos que todo lo que está en esta academia, pero no por una declaración simple, porque es una realidad. Acá hay gente que se está preparando como peritos arquitectos. Esto, yo siempre le pongo el ejemplo, esto no es kindergarten, esto no es primaria, básica o media, no, esto es la universidad, no por una cuestión de elevamiento, sino a dónde tenemos que llevar en esta practicidad el evangelio del reino y ser peritos, arquitectos, competentes de este nuevo pacto. ¿Y cómo se adquiere eso? No con conocimiento, sino con vida. Digamos, acá el crecimiento no tiene que ver con cuántos versículos sabes, sino con cuánta de la palabra de Cristo se fue revelada en ti. Así que les insto a que sigamos creciendo en esta vida, que sigamos experimentando esta vida, siendo libres de nuestra religión, siendo libres de nuestros pensamientos humanos, de nuestras propias ideologías, y podamos ser gente competente, ser gente que está experimentando esta vida, que no se habla con palabras solamente, sino con la manifestación de la vida de Cristo en nosotros. Así que los abrazo en la vida de Cristo, aprendan a vivir, tenemos que cambiar lenguajes. Hay gente que está trayendo todo el viejo pacto para tratar de acomodarlo, pero es práctico el ejemplo cuando dice no se pone vino nuevo en un odre viejo. Ni tampoco se puede poner un parche nuevo en una ropa que es vieja. ¿Me explico? Porque a la larga se va a romper. Esto no es para adornar nuestro evangelismo o nuestro evangelio o nuestra religiosidad. Acá no es, yo siempre les digo, la revelación de Cristo, y eso tienen que notarlo, no es un gatito para acariciar, sino es un león que te devora. La vida de Cristo te hace pedazos. Alguien que se encontró con Cristo se nota. ¿Sabe por qué se nota? Porque ya no vive más él, es Cristo el que vive. Entonces, estas experiencias no tienen que ver con cuántos libros leas, sino cuánto de el libro, de el mensaje puede ser aplicado en ti. Y gracias a Dios por estos ministros, amados del reino, que Dios nos pone para poder disfrutarlos, para poder edificar sobre estos fundamentos sólidos. Como dijo Pablo, yo les di a beber leche. Digamos, no reniegues de beber la leche, porque la leche te da la fuerza, te da el fundamento, te da ese principio para poder entender. Y la mejor forma es haciendo esto. Hemos dicho que en la academia no estamos solo para enseñar, si no me gustaba la definición que nos han regalado como una definición nuestro amado Jorge,
de ahí de Canadá, decía, esto no estamos para enseñar, sino estamos para desenseñar. El otro día les decía a los jóvenes, no les vengo a predicar, sino les vengo a despredicar, porque en cierto modo esta enseñanza es sacar ese montón de cosas que nos pusieron arriba de Cristo. Todo lo que le sumes de más a la vida de Cristo es religión. Es simple, es claro y es sencillo. Amados, gracias por estar, a los que estuvieron hasta el final, nuestro amado Jorge, bendecido, gracias Gustavo, gracias Natalia por estar, gracias Andrea, que está ahí trabajando, gracias Idalia ahí de Estados Unidos, que también está, mi amada apóstol, bendiciones, gracias por estar, siempre un gusto verla. Julio, gracias por su servicio, que está siempre ahí con el tema del Zoom, él es el que manda el link, cumple una función importante también. Digna ahí de Buenos Aires, Claudio seguramente está con Celeste también, Miriam también, Ana Drultra también de Uruguay, Celeste, bueno, está mi hijo Brian, Jimmy de Comodoro Rivadavia, Pastor Alfredo, gracias Rosana también, gracias Kitsi ahí de Nueva York también, muchas bendiciones y bueno, Dios nos ha dado el privilegio de pasar este tiempo. La próxima clase ya comenzamos con un nuevo módulo y vamos a estar comenzando, ya nomás le digo, con la materia se llama el poder del yo soy. Así que vamos a estar hablando de eso. También la profeta Aga va a estar hablando intoxicados por la fe, el tema ese. Después voy a estar hablando del tema el síndrome de Estocolmo. Es una palabra que Dios me dio hace un tiempo atrás. Dios me dijo, es el síndrome de Estocolmo. Si alguno quiere ahí analizar y entrar en Google qué significa el síndrome de Estocolmo, lo van a poder ver, es una materia nueva. El síndrome de Estocolmo es aquellos que se enamoran de sus captores, ¿no? Esto ocurrió en un matrimonio que fue tomado cierto cautivo por ahí en Estocolmo, precisamente, por eso se llama el síndrome de Estocolmo, y no quisieron hacer la denuncia después a los que lo habían secuestrado. Entonces creo que hay mucho de eso dentro de la iglesia, ¿no? Gente que ama a sus secuestradores. Y entonces de eso voy a hablar, se lo estoy dando como un puntapié, el síndrome de Estocolmo, inteligencia emocional por nuestro amado pastor y psiquiatra Ernesto Yoldi, y cómo reconocer un libertador financiero, va a estar nuestro pastor y empresario David Reyes. Así que Dios les bendiga mucho, gracias al apóstol si nos está escuchando ahí, gracias por estar, ya estamos preparando el otro trimestre y anhelo con todo mi corazón de que pueda estar con nosotros porque es un gran ministro. Bendiciones para todos, nos encontramos la próxima semana, que estén bien.